Saludos mis queridos hermanos y amigos, una vez más juntos estudiando la palabra de Dios en estos devocionales bíblicos para los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Pero una vez más, bienvenidos también todos aquellos hermanos, todas aquellas personas que comparten con nosotros en donde quiera que estén. Quiero aprovechar para dar las gracias por palabras que he recibido dirigidas a nuestra iglesia, pero específicamente hablando de cómo han sido de bendición estos estudios, igualmente los mensajes del domingo. Así que doy gracias a los hermanos que han dicho esas palabras, me alientan, me motivan a seguir adelante. Y realmente tengo que decir la verdad, eso no es por mí, es a pesar de mí, porque esta palabra de Dios es maravillosa y toda la gloria entonces para el Señor. Él fue quien la escribió, es su Espíritu Santo el que nos redarguye con ella, que nos enseña a través de ella. Así que damos la gloria a Dios, pero siempre agradecemos esas palabras de ánimo y repito que sí me motivan a seguir adelante y reconocer cuán importante es compartir la palabra de Dios, hablar de ella en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias una vez más porque podemos juntos compartir tu palabra, estudiarla y meditarla para aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Queremos escuchar de ti lo que tú nos quieres decir. Queremos aprender más de ti y queremos conocerte más. Y sabemos que eso es a través de tu palabra. Así que gracias una vez más, Señor, por esta maravillosa oportunidad de tenerla al alcance en nuestro idioma para poderla recibir, entender y aplicar. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esta palabra y no simplemente oidores de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos estudiando y meditando en el Éxodo. Esa trayectoria increíble del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, donde estaban cautivos, en dirección a una tierra prometida. Y efectivamente hay una similitud con nosotros, el pueblo de Cristo, porque salimos de una esclavitud del pecado y nos dirigimos con esperanza a un lugar mejor, prometido también por el Señor. Y vamos a estar mirando, y hemos estado mirando, las experiencias que ha tenido este pueblo, difíciles, que han tenido que pasar, y cómo la mano de Dios ha estado con ellos, y sabemos que igualmente esa mano de Dios está con nosotros, a través de nuestro caminar, aunque a veces también se torne dificultoso, aunque a veces también sea como un desierto, pero allí está nuestro Señor. Vamos a ver hoy algo que definitivamente es uno de los momentos de este éxodo que ha marcado la historia no solamente de Israel como nación, sino de todo el mundo, sobre todo el mundo occidental. Y es cuando en ese pacto de Dios con el pueblo, que les pidió, la parte del pueblo le correspondía cumplir con una ley, empieza a especificar ya la ley, y esta es la parte que se conoce como los 10 mandamientos, que es tan conocido aquí en Estados Unidos, en las cortes, en todos lugares. Normalmente pues estaba la lista de esos 10 mandamientos, porque son básicos en respeto, en justicia, y por eso le acabo de decir que es tan influyente en todo el mundo occidental. Claro, la ley de Dios era mucho más amplia. Recuerden que realmente Dios estaba formando un pueblo bajo una teocracia. No había un gobierno civil. Y entonces toda la ley, en el Éxodo no se ve tanto, pero después en Levítico, en Números, todo esto se explica la ley más en detalle de todo tipo de comportamiento dentro de la nación. Pero esto venía a ser quizás como la constitución, como un resumen de este país conforme a lo que Dios quería de ellos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20. Así que les invito a que busquen en sus Biblias ahí Éxodo capítulo 20 y comenzaremos leyendo los versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y bueno, estos devocionales bíblicos tratamos de que sean de preguntas y respuestas, cuestión de que ponerlos a pensar un poquito, ¿verdad? Y recuerden esto es básico para estas preguntas. No estamos preguntando qué tú crees, estamos pensando qué dice la Biblia o qué podemos encontrar en la Biblia.
Bueno, algunas preguntas sí son de aplicación y preguntamos qué tú crees, pero en general es qué está enseñando ese texto. Amén. Así que lo que yo crea es secundario. Lo importante es lo que la Biblia enseña, lo que el Señor cree y lo que Él quiere que nosotros creamos también a través de su palabra. Bien, primera pregunta. ¿Qué podremos concluir del contenido de estos dos primeros versículos? Que son introductorios definitivamente, pero en general, ¿qué podemos concluir de esto, de ellos? Bueno, que lo que van a recibir estos 10 mandamientos son palabras directas de Dios. Así que Él es quien está diciendo, y habló Dios. Así que no fue ni tan siquiera un sueño, no es una interpretación de algo, es palabra de Dios, directa de Él. Por consiguiente, esto tiene una firma, y la firma es Jehová. Y Jehová, bueno, en español sería el Señor, significaba yo soy el que soy. Así que el que es, el que está sobre todo y que siempre ha estado y que siempre estará, Él fue quien dio estas palabras. Ahora, qué interesante ver que según el versículo, podemos ver en el mismo versículo 1, ¿cuántas de esas palabras dio Dios? Bueno, las dio todas. Todas fueron dichas por Dios. Y yo creo que eso es importante a la hora de recordar que esta es la palabra de Dios, completica, toda. Le escuché a alguien decir muy sabiamente que es un error decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Porque esa expresión que aparentemente suena bien, está incorrecta, está mal. Porque si la Biblia solamente contiene la palabra de Dios, pudiera contener otras cosas que no son palabra de Dios. Pero como tú dices, la Biblia es la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios completa. No tienes que estarte preocupando a ver, ¿esto será o no será? No, es completa. Y aquí lo estamos mirando. Todas estas palabras las dijo Dios. Y eso trae para nosotros una confianza tremenda en esta palabra. Porque aquí no está la mente del hombre metida haciendo sus arreglos y sus cosas. Después sí, con las falsas doctrinas y las sectas y todo eso, sí, el hombre metió la mano en la interpretación falsa de la palabra, pero en la palabra de Dios ahí está, es la palabra de Dios. Claro, hay personas que se han atrevido a hacer versiones de la Biblia, tergiversando lo que está enseñando. Y hay que tener mucho cuidado con las versiones de la Biblia, hay que buscar fidedignas que tengan un respaldo de personas serias que realmente van a los escritos más originales. Bueno, están los originales directos, pero los más cercanos a los originales, estudiando bien el idioma en que fue escrito, en el caso del Antiguo Testamento en hebreo, bueno, sobre todo el Pentateuco en hebreo antiguo, para poder traducir bien la palabra de Dios tal y como Dios la dijo. Pregunta 2. ¿Creen que es significativo que especifique que fue Dios quien les liberó de la esclavitud de Egipto? Si ahora les va a estar dando esta ley, estos 10 mandamientos, será importante que de nuevo le esté diciendo, este es el que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Será que ellos tenían amnesia y se habían olvidado de eso? Bueno, sí es importante, definitivamente, porque le está recordando que no se trata de un nuevo Dios o un Dios sin poder. Fue el Dios maravilloso que los sacó de Egipto con aquellas plagas, el que abrió el Mar Rojo, el maravilloso Dios, y los está diciendo. Yo creo que nosotros igualmente, a cada momento cuando hablamos del Señor tenemos que decir, sí, el Dios que me salvó, el Dios que me curó, el Dios que me levantó, el Dios que me dio vida, el Dios que perdonó mis pecados. No está de más, es muy saludable que cuando hablemos con Dios hagamos referencia a lo que Él ha hecho. Y en este caso el mismo Dios es el que está diciendo lo que yo hice por ustedes. Este pueblo tenía definitivamente la memoria un poco extraña con relación a Dios. Se le olvidaba muy pronto lo que Él había hecho y se atormentaban con los problemas. Pero a veces nosotros nos comportamos exactamente igual. Viene un problemita y se nos olvida que Dios tenemos. Y eso es un problema. Seguimos en el versículo 3, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y qué interesante, la palabra dioses lógicamente está con minúscula, porque Dios con mayúscula nada más que hay uno.
Y eso ya nos está recordando que son dioses falsos, ¿verdad? Que no debemos de tener dioses falsos, dioses ajenos, delante de Dios. Pregunta 3. ¿Qué nos dice del carácter de Dios el primer mandamiento? Así que, ¿qué nos dice? Y este es el primer mandamiento, así empieza. No tendrás dioses ajenos. ¿Qué nos dice del carácter de Dios? Bueno, definitivamente es un Dios celoso de su posición única, divina. Él es celoso de que Él sea el único Dios que merece la adoración y que tener otros dioses o aceptando otros dioses, lo que está declarando es que Él pues, es sencillamente un Dios más. Cuando tenemos otros dioses, Él es un Dios más. Y Él no comparte esa posición con nadie. Él es el único Dios verdadero. Él es el único que creó al mundo. Un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios que nos salvó, un solo Dios que es nuestro Padre. Todos los demás que se llamen dioses son dioses con minúsculas y son falsos. No quiere decir que no sean reales. Recuerden que Satanás existe. Y él puede crear ahí con sus demonios y con todas sus huestes de maldad seres que actúen, engañen, son reales. Pero no son Dios, son dioses con minúsculas, son falsos. Y nunca van a tener, no, nada, si son criaturas de Dios, Dios también los hizo a ellos. Quiere decir que igual que nos hizo a nosotros y caemos en el pecado, ellos cayeron en desobediencia, fueron expulsados del reino de Dios. Quiere decir que son criaturas de Dios también. Quiere decir que siendo Dios creador de ellos, ¿cómo tú vas a comparar una cosa con la otra? Dios es Dios, todo soberano, todopoderoso, omnisciente. Estos son criaturas de maldad que no tienen nada de poder comparado con Dios. Y cuidado con pensar que el mismo diablo es como un Dios, que están ahí fajándose parejos. No, hombre, no. Dios le permite al diablo hacer lo que hace. Bueno, no sé por qué, pero por alguna razón tendrá. Pero todo lo que hace el diablo es porque Dios se lo permite. El día que Dios diga hasta aquí, pues hasta aquí. Y por cierto, él ya sabe que Dios dijo hasta aquí. Lo que no es hasta aquí, es en el momento en que él va a ser juzgado y mandado al infierno también. Y así que no pensemos que ni el diablo lo sabe todo, ni puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso tiene su red de demonios por ahí, su red, para que le informen de todo. Él no puede estar. Dios no necesita eso. Dios está en todas partes. Él lo sabe todo. Está en todo pensamiento. El diablo no. Y eso es parte de esos dioses falsos. Ahora, ¿se aplica este mandamiento a Jesucristo? O sea, dioses ajenos delante de Jehová, tampoco debemos tener dioses ajenos delante de Jesucristo. Bueno, definitivamente es una pregunta un poco, no voy a decir tonta, pero se cae de su peso. Claro que sí, Jesucristo es la segunda persona de Dios. Y en ese sentido, por ejemplo, quien crea que hay otros caminos para llegar al Padre, prácticamente está violando también este mandamiento. Que es decir, hay otros caminos. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino. Cristo dijo, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Que hay un solo mediador, dijo el Jesucristo hombre. Él. No hay otro camino, no hay otro mediador. Quiere decir que igualmente con Jesucristo no hay términos de poner a alguien en esa posición. Un solo Dios Padre, creador del cielo, un solo Jesucristo, el Hijo, que murió por nuestros pecados. Importantísimo tener en cuenta ese mandamiento. Pregunta 5. ¿Habremos violado este mandamiento alguna vez de tener dioses ajenos? Quizás alguien diga, no, jamás, sino más que te he creído en un solo Dios. Bueno, en ese aspecto es verdad que posiblemente algunos no hayamos caído en eso, pero en la práctica es probable que sí. Habremos violado ese mandamiento cuando hemos puesto cualquier cosa en prioridad sobre Dios. Quizás no lo hemos adorado como Dios, no lo hemos dicho que son Dios o dioses, pero lo hemos puesto en lugar de Dios en nuestras vidas. Y en eso podemos caer cualquiera de nosotros, y hemos caído quizás. Cuando los hijos están en primer lugar sobre Dios, cuando la esposa, cuando el trabajo, el dinero, o hasta la misma religión. Hay personas que quieren cumplir tanto con una religión que se olvidan de Dios, incluyendo pastores. Yo trato de no caer en eso.
Dios primero que todo. Así que sí podemos caer, aunque no tengamos un Dios que le llamemos el Dios Baal o el Dios, o otro tipo de Dios, no. Pero a veces en la práctica, ¿no? Caemos y violamos ese mandamiento. Bien, vamos a ver ahí en Éxodo 20, continuamos, versículos 4 al 6, que dicen así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se parece al anterior, ¿verdad? Pero son distintos. Y esa es la pregunta 6. ¿En qué es distinto este segundo mandamiento del primero? Bueno, está explícito ahí, pero bueno aclararlo. El primero es no tener dioses. Le hagas o no le hagas imágenes. ¿Ok? Ahora, el segundo es no hacer imágenes. A nada, ni para adorarlo, ni tan siquiera para honrarlo, para nada. No está diciendo que no le hagamos imagen ni al mismo Dios. No te hagas imágenes, punto. Sea un Dios extraño, no sea un Dios, cualquier cosa que nos inclinemos ante ella, incluyendo a Dios. Vamos a decir, este es Dios o este es Cristo, y lo tengo como una imagen, eso está violando este mandamiento. Ahora, están relacionadas, ¿por qué? Porque generalmente a los dioses falsos se les hacen imágenes, pero son dos cosas totalmente distintas. Para tener un Dios ajeno no hay que hacerle una imagen. Y estamos violando el primer mandamiento, aunque no hagamos imágenes. Pero cuando hacemos una imagen y nos inclinamos a ella, estamos violando el segundo mandamiento. Así es la cosa. ¿Está claro? Pregunta 7. Algunos que tienen imágenes dicen que no violan este mandamiento porque no las adoran, sino que simplemente veneran a la persona que representa. Ahora, ¿estarán violando este mandamiento? De todas maneras. ¿Qué creen? Bueno, yo creo que sí. Porque en el versículo 4 está diciendo que lo que no se debe hacer es hacerlas. Valga la redundancia. El mandamiento está diciendo no te hagas imágenes para lo que sea, no las hagas. Así que aquí no está hablando del otro Dios en el cual tú estás adorando, sino de una imagen. Y es interesante que ahí mismo está diciendo que ni tan siquiera debemos de honrarlas. Pregunta 8. ¿Habremos nosotros violado este mandamiento alguna vez? El de las imágenes. Bueno, es personal, ¿no? Para aquellos que hayan tenido imágenes en su casa, sí. Tristemente, imágenes del mismo Cristo, cosas así, se les venera, se les pone flores, cosas así. Violó este mandamiento. Esperemos si alguien que esté escuchando eso y participó de esto, que haya reconocido que estaba errado y haya rectificado su vida. Ahora, yo me he encontrado con personas también, y creo que de esa manera también bastante se viola este mandamiento. Cuando a cosas le damos valores espirituales que corresponden solo a Dios. Por ejemplo, yo recuerdo que conocí a alguien que le escuché una vez decir, supuestamente, bueno, cristiano, que ponía la Biblia debajo de la almohada para que se le quitara el dolor de cabeza. Bueno, yo creo que está haciendo de la Biblia, del libro, una imagen. Alguien quizás que ponga la Biblia en un lugar, antes de irse le da un besito y se va. O quizás algo que lleve colgado al pecho. Yo no tengo una cruz, pero es un símbolo que me gusta tener, por ser cristiano, un símbolo de lo que hizo Cristo por mí. Pero en ningún momento yo pienso, vaya, esa cruz a mí me da algo, algún valor espiritual o me da suerte o algo así. Bueno, pues tenemos que tener cuidado con esas cosas porque Dios también es celoso con las cosas de este tipo. No hacernos imágenes.
cosa hecha por las manos del hombre, que le demos posición de Dios o valores espirituales. Muy bien. Ahora, pregunta 9. Según vemos en el versículo 5, y este es un tema complicado a veces para algunos, ¿estará Dios diciendo aquí que los hijos pagarán por los pecados de los padres? Miren bien el versículo 5. Bueno, eso es lo que está diciendo, claro. La maldad de los padres sobre los hijos, dice el versículo, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Definitivamente es una enseñanza de la palabra de Dios que cada cual es responsable de sus actos, no de lo que hicieron nuestros padres. Sin embargo, la maldad en el sentido de las costumbres, en este caso costumbres paganas, de mentir, de abuso, se heredan porque miramos cómo los padres actúan y nosotros seguimos y continuamos con esa herencia triste que deshonra a Dios, y eso se transmite por generaciones. Pero no quiere decir que nuestros hijos, que los hijos son responsables de lo que hagan los padres, o que aquí hay una maldición. Por lo que hizo mi abuelo, pues me toca a mí por 3 generaciones, algo así, las consecuencias de lo que ellos hicieron. Si eso fuera cierto, Dios sería sencillamente injusto. Pero no solamente es lo que yo pienso, que Dios sería así, que la misma Biblia lo enseña. Y vamos un momentico ahí, por favor, a salirnos de Éxodo. Y vamos a Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y me resulta interesante allí, cuando dice la cuarta generación de los que me aborrecen. Yo creo que está llevando implícito que igualmente que los padres aborrecieron a Dios y fueron infieles, igualmente lo hicieron los hijos, igualmente lo hicieron los nietos y los bisnietos, 4 generaciones, que le siguen aborreciendo. Cada uno de ellos es responsable de haber aborrecido a Dios y va a traer las pagas de sus consecuencias de lo mal que haya hecho. Sin embargo, el versículo 6 hace misericordia de quienes le aman y guardan sus mandamientos. Si tus padres no amaron a Dios y no guardaron sus mandamientos, ese es su problema. Ahora, versículo 6. Si tú, pueblo, amas a Dios, guardas mis mandamientos, vas a ser bendecido. Va a haber misericordia para ti, independientemente de lo que hicieron tus padres. Yo creo que eso está claro ahí y es bueno aclarar ese punto. Vamos al versículo 7, Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que está hablando aquí de jurar. No jurar en vano. Ahora, pregunta 10. Lo que está diciendo Dios en este tercer mandamiento es que se puede jurar siempre y cuando se cumpla. Bueno, quizás a quien no le gusta la respuesta, pero eso sí, eso es lo que está diciendo. En aquella época, tomar el nombre de Dios en vano era jurar y no cumplir. No se cumplía, fue en vano. Pero no está diciendo que no se jure, está diciendo que no se jure en vano. Y no crean que me estoy volviendo loco, eso es lo que se está enseñando aquí. No, pero los cristianos no juran. Bueno, me adelanté la otra pregunta, 11. Los cristianos ahora con el nuevo pacto en Cristo, ¿estamos sujetos a este mandamiento? Sí estamos sujetos a este mandamiento, pero Jesucristo aclaró que tomar el nombre de Dios en vano era más que jurar. Y ahí es donde Cristo, Hijo de Dios, con poder, cambió la cosa. Tomar el nombre de Dios en vano cuando se hizo esta ley era jurar en vano. Pero con Cristo la cosa se hace más compleja. Y eso está bien claro. Palabras de Cristo, Mateo 5, 33 al 37. Búsquenlo en su Biblia ahí, por favor. Mateo 5, 33 al 37. Cristo hablando. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, y es lo que está hablando de estos mandamientos, no perjurarás. Perjurar que era tomar el nombre de Dios en vano. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que decía este mandamiento. Pero yo os digo,
Y aquí vemos la autoridad del Hijo de Dios. Yo no puedo decir, la Biblia dice, el mandamiento dice, pero yo te digo, no, yo no soy quien, pero Jesucristo sí, el Hijo de Dios. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No está contradiciendo el mandamiento, lo que está es ampliándolo, haciendo más profundo. Es lo mismo, no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Antes eras cuando tú tenías perjurio, jurabas y no cumplías, pero ahora está diciendo cuando solamente juras. Se mantiene, no tomar el nombre de Dios en vano, pero ahora no. Cuando tú juras, por lo que sea, estás tomando el nombre de Dios en vano. Nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Y qué bonito que explica aquí lo que Él espera de su iglesia, que seamos personas de palabras. No hay que estar jurando. Se sobreentiende que un cristiano que ha sido transformado en Cristo no es mentiroso, no va a decir lo que no es, y cuando su palabra es dicha, se debe creer en su palabra. Al Señor no le agrada que juremos, bueno, no solamente por Dios, que era lo que hablaba el mandamiento, sino por nada, absolutamente por nada. Nuestro hablar como hijos de Dios, como cristianos, debe ser una palabra firme, correcta, verdadera. Pues bien, hemos terminado y en el próximo estudio devocional bíblico continuaremos con los 10 mandamientos, conocidos como los 10 mandamientos. Y estaremos mirando y vamos a detenernos en algunos de ellos que son bien interesantes, bien importantes también y de gran aplicación para nuestras vidas. Así que los veo la próxima semana estudiando esto. Y seguimos comprobando algo. Esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. Dios estaba interesado en formar una nación que cumpliera una ley maravillosa, extraordinaria, con una misión funcional como sacerdote, como una nación santa. Y nosotros igualmente podemos tener una aplicación en nuestra vida de todo esto. Así que vamos a ver la razón, y ahí lo veremos la semana que viene, para nosotros tan importante de por qué Dios dio estos mandamientos para el pueblo de Israel y también para el mundo entero. Así que Dios me les bendiga mucho. Les espero la próxima semana.